Bienvenidos a la isla de Roble, un lugar lleno de misterios y tesoros enterrados. Esta pequeña isla frente a la costa sur de Nueva Escocia, Canadá, puede parecer nada especial, pero ha generado más de 50 libros, ha llamado la atención de figuras históricas importantes y ha sido tema de incontables documentales. La isla de Roble es un pedacito de tierra de 140 acres, 57 hectáreas, en el sur de Nueva Escocia, Canadá. Está en la costa del Atlántico y es una de las muchas pequeñas islas cerca de la bahía de Mahone. Tiene una altura máxima de 11 metros sobre el nivel del mar. La isla es famosa por el Pozo del Dinero que se encuentra en ella, donde han hecho muchas excavaciones en busca de un tesoro escondido. La isla es propiedad privada, así que necesitas permiso para visitarla. En 1795, un adolescente llamado Daniel M.C. Hinnis descubrió una hondonada circular en el extremo sur de la isla, junto a un árbol con marcas de un polipasto en una de sus ramas. Él y sus amigos, John Smith y Anthony Vaughan, comenzaron a excavar y encontraron lajas a 30 centímetros de profundidad y marcas de un zapapico en las paredes del pozo. Hinnis había oído hablar de una leyenda sobre un marinero de la tripulación del temible pirata escocés, el Capitán Kidd, que supuestamente había enterrado un tesoro, valorado en más de 2 millones de libras, en algún lugar de la zona cercana, y pensó que podría haber descubierto su lugar de enterramiento. Continuaron excavando y encontraron troncos a 3 metros de profundidad, pero finalmente abandonaron la excavación a 10 metros. Por alguna razón poco clara, los niños decidieron abandonar su búsqueda y regresar a casa. Algunas cuentas citan la superstición como la razón principal del abandono, mientras que otras creen que pueden haber encontrado algo y que lo mantuvieron en secreto. Cualquiera sea la razón, se abandonó el foso que los niños habían excavado, y se dio a conocer como The Money Pit. Aproximadamente 8 años después, la Anslow Company, esta vez equipados con herramientas de minería, continuó la excavación hasta 27,43 metros y encontró más troncos, mantos de carbón, masilla y fibra de coco a diferentes profundidades, pero no encontraron ningún tesoro. Cavando hasta 90 pies, 27 metros, continuaron encontrando capas de troncos apilados en intervalos de 10 pies, hasta que encontraron una piedra grande, inscrita con símbolos misteriosos. El pozo se inundó varias veces y la excavación finalmente fue abandonada. Además, este hallazgo fue reseñado en varios periódicos y libros en 1856, pero no hay pruebas independientes de ello. Según algunos relatos, a 27 metros de profundidad se encontró una piedra con símbolos escritos que supuestamente indicaban un tesoro enterrado a 14 pies de profundidad. Fue descrita como una piedra cuadrada tallada, de 2 pies de largo y aproximadamente 1 pie de grosor, con varios caracteres cortados. Sin embargo, esta piedra desapareció antes de 1912. Los símbolos permanecieron sin descifrar durante muchos años y la piedra en sí se ha perdido, pero los relatos de algunos personajes dicen que señalan un gran tesoro. Existen varias teorías y especulaciones sobre el contenido del tesoro. Algunos piensan que podrían ser las joyas de María Antonieta, mientras que otros sugieren que el foso podría contener manuscritos que indicarían que Francis Bacon fue el verdadero autor detrás de las obras de William Shakespeare. William Chappell fue uno de los investigadores más destacados de Oak Island. A finales de la década de 1920, se interesó en las excavaciones de la isla después de leer un artículo periodístico sobre el tema. Decidió viajar a Canadá para realizar sus propias excavaciones y ver qué podía descubrir. Durante sus investigaciones, encontró un hacha, un ancla fortuita y una púa, lo que lo llevó a creer que el lugar había sido objeto de excavaciones en el pasado. Luego de que los esfuerzos y fondos de Chappell se agotaron, Gilbert Hedden, un industrial estadounidense, tomó el control de las excavaciones en Money Pit, utilizando los recursos de la Compañía de Acero de Bethlehem, de la cual era propietario. Lideró las operaciones en la isla. Tras consultar con el periodista británico Harold T. Wilkins, Hedden llegó a la conclusión de que el tesoro había sido dejado por el capitán William Kidd. Años después de su primer intento de excavación, compró una porción de la isla y comenzó una excavación a gran escala. Uno de los hallazgos más significativos de William Chappell fue una ancla encontrada en el túnel, junto con un objeto que parecía ser una hacha acadiense de 250 años de antigüedad. Otros descubrimientos importantes incluyeron fragmentos de una lámpara de aceite y el pico de un minero. La forma en que estos artefactos llegaron a la remota isla, y el motivo por el que todos fueron enterrados en aproximadamente el mismo lugar sigue siendo un misterio, pero refuerza la convicción de aquellos que creen que hay más en la isla de lo que parece. La familia Restal comenzó una excavación en la década de 1960, pero terminó en desgracia cuando 4 hombres fallecieron por asfixia cerca de la playa conocida como Cala Smith. En 1965, Robert Danfield utilizó una grúa de 70 toneladas para cavar un área de 41 metros de profundidad y 30 metros de ancho. Se revisó cuidadosamente la tierra removida en busca de objetos valiosos. Para transportar la grúa, se construyó un camino desde el extremo oeste de la isla hasta 200 metros tierra adentro en el punto de Crandell, el cual todavía existe. En 1967, Daniel C. Blankenship y David Tobias fundaron la empresa
empresa Triton Alliance y compraron gran parte de la isla. En 1971, los trabajadores excavaron un pozo de 72 metros con ayuda de una cimentación de acero hasta un lecho rocoso. Según Blankenship y Tobias, encontraron restos humanos, cunas de madera y herramientas, pero las imágenes no eran claras y no pudieron ser confirmadas por terceros. El pozo se colapsó y la excavación fue abandonada, pero luego fue retomada y se alcanzó otro lecho rocoso a 51 metros antes de detenerse debido a falta de fondos. A mediados de los años 60, el tesoro fue tema de un artículo en Reader's Digest y una década después en un episodio de la serie de televisión En busca de. Durante los años 90, las exploraciones se retrasaron debido a problemas legales entre los socios de la empresa Triton. En 2005, una parte de la isla fue vendida por aproximadamente $7 millones a un grupo de hombres de negocios dedicados a la industria de la perforación, en lugar de al grupo Oak Island Society que esperaba comprarla con el apoyo del gobierno canadiense. Existen varias teorías sobre el Pozo del Dinero, algunas de las cuales especulan que había plataformas de roble cada 3 metros, mientras que otras solo mencionan marcas. También se dice que se encontraron marcas de herramientas o huellas de zapapicos en las paredes del pozo y que el suelo no era sólido. Una expedición descubrió el túnel inundado a 90 pies de profundidad y alineado con piedras planas. Sin embargo, el geólogo Robert Danfield escribió que al examinar las paredes del pozo reexcavado no encontró evidencia del túnel. La piedra grabada con el mensaje 14 pies abajo 2 millones de libras están sepultadas fue vista en algún momento antes del siglo XX, pero su fecha exacta es desconocida. Algunos dicen que Smith la usó en su chimenea, mientras que otros afirman que fue vista como decoración en el descansillo de la entrada del taller de un librero en Halifax. La exactitud del mensaje es motivo de disputa. Las estructuras enterradas en la isla son motivo de discusión, incluso en el libro de Lee Elam, hija de Robert Restall. No se sabe si las estructuras ya estaban allí antes de la excavación o si fueron dejadas por algunos exploradores. Lo que se sabe es que documentos posteriores a 1860 mencionan que las excavaciones hechas para buscar el tesoro terminaron en derrumbes e inundaciones. Una de las razones más convincentes por las que los investigadores creen que realmente hay un tesoro escondido en Oak Island es la gran cantidad de guerras y conflictos que se produjeron en el momento en que la isla fue descubierta por primera vez, incluida la Guerra Franco-India y la Guerra de los 7 años. Las guerras tienden a alejar a las personas, buscando seguridad y estabilidad en lugares extraños. Oak Island es, incluso hoy, casi la distancia más alejada que alguien puede obtener de las guerras largas y sangrientas de Europa, por lo que si alguien quisiera esconder sus riquezas de los peligros de la guerra y tuviera los medios para llegar allí, Oak Island hubiera sido un lugar ideal. Se ha especulado que la posible existencia de un tesoro en la isla puede estar relacionada con el capitán William Kidd o Edward Teach, conocido como Barba Negra, quienes alegadamente habrían sepultado sus riquezas en el lugar. Algunos expertos sostienen que Kidd y Henry Avery habrían utilizado la isla como una comunidad financiera secreta. Entre los años 1690 y 1730, durante el periodo que los historiadores llaman la Edad de Oro de la piratería, se sabía que muchos piratas viajaban hacia y alrededor de la misteriosa Isla del Roble, además de ser una mina de oro por los recursos naturales, donde los piratas podían abastecerse de madera, agua y otras provisiones importantes de forma segura lejos de las principales potencias navales. La isla también era un lugar ideal para que estos piratas escondieran sus tesoros y botines. Franklin Delano Roosevelt se interesó en revelar el secreto de la Isla de Roble cuando era joven. Roosevelt se unió al capitán Henry L. Bowden en agosto de 1909, como parte de una expedición organizada por el Old Gold Salvage Group. El grupo venía equipado con buzos y equipos avanzados de excavación, pero no pudieron encontrar nada de interés en el Pozo de Dinero. A pesar de su falta de éxito, Roosevelt continuó mostrando interés en la Isla de Roble, y se mantuvo al tanto de los desarrollos y noticias sobre la búsqueda de tesoros allí por el resto de su vida, incluso como presidente de los Estados Unidos. Es posible que se trate del tesoro de un galeón español o de una expedición de tropas británicas durante la Revolución estadounidense. Según la conclusión de John Gadwin, debido al tamaño y complejidad de la estructura, podría ser una obra de ingenieros navales franceses que ocultaron el tesoro de la fortaleza de Luisburgo, después de que cayera en manos de los británicos durante la Guerra Franco-India. Existe una historia sin un sólido sustento que habla sobre las joyas de María Antonieta, de las cuales solo se ha encontrado una pequeña cantidad, ya que la mayoría se encuentran actualmente desaparecidas. Según esta narrativa, durante la Revolución Francesa, cuando el Palacio de Versalles cayó en poder de los revolucionarios en 1789, la reina dio órdenes a su doncella de recoger sus posesiones y huir. La mencionada doncella llegó a Londres con las joyas y otros tesoros, como obras de arte y documentos, y se cree que fue ayudada por oficiales navales franceses en su huida. En 1953, en el libro El enigma de la Isla de Roble, una historia e investigación sobre el origen del Foso del Dinero, el autor Penn Leary expuso la
teoría de que el filósofo inglés Francis Bacon utilizó el pozo conocido como Money Pit para ocultar documentos que lo acreditan como el verdadero autor de las obras de William Shakespeare. Esta teoría fue presentada anteriormente en el libro noruego El organista, de Erlend Loe y Peter Amundsen. Además, existen otras teorías que atribuyen el tesoro a los caballeros templarios, quienes habrían utilizado el pozo como escondite para el Santo Grial o el Arca de la Alianza, la cual habría sido llevada a Escocia por los templarios y escondida con la ayuda de la familia noble Sinclair en Nueva Escocia. Los críticos han negado la existencia del supuesto tesoro, alegando que el pozo en cuestión es de origen natural, como una hondonada o una serie de cavernas naturales. Además, no se han podido comprobar las historias sobre el dinero oculto, así como las plataformas o objetos encontrados, con la excepción de un pergamino, varias piedras en forma de corazón y una piedra triangular. El autor Joe Nickel ha comparado estas historias de tesoros con la alegoría de la cámara secreta en la masonería, y ha sugerido que muchas de las excavaciones realizadas podrían ser obra de la masonería. La idea de que el pozo en cuestiones de origen natural, posiblemente una hondonada o escombros sueltos, se ha discutido desde 1911. Varias hondonadas y cuevas subterráneas, supuestamente utilizadas como trampas, se encuentran dispersas por toda la isla. Sin embargo, la creencia de su origen artificial se basa en parte en la apariencia del hoyo, ya que el relleno es más blando que el suelo circundante y da la impresión de haber sido excavado, y en las supuestas plataformas de troncos de árboles que cayeron y fueron sepultados en la depresión. Pozos similares al del dinero han sido descubiertos en la zona. Por ejemplo, en 1949, trabajadores que cavaban un pozo de abastecimiento en la playa de la bahía Mejoun encontraron a casi 2 pies un manto de piedra, troncos de picea y roble, fueron hallados a intervalos regulares, algunos de ellos calcinados. Muchos elementos presentes en el relato del pozo del dinero, tales como la descripción de objetos tentadores pero no concluyentes y el mensaje indescifrable, también se encuentran en cuentos de piratas, como en El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe. Estos elementos han reflejado la idea del pozo del dinero como el lugar donde se encuentra un tesoro enterrado. Además, otros factores que han contribuido a esta creencia incluyen relatos de joyas, la complejidad de las estructuras subterráneas y los conflictos bélicos entre diferentes naciones. En 1850, buscadores de tesoros descubrieron fibras en la superficie de la playa conocida como Ensenada de Smith, lo que llevó a la teoría de que la playa es un gran sifón que lleva agua del océano al pozo a través de un túnel artificial. Sin embargo, el propósito de las fibras es discutible, ya que una muestra enviada al Instituto Smithsonian a principios del siglo XX determinó que el material era fibra de coco, y la datación por radiocarbono en una muestra de los años 60 fechó el material en 1200 a 1400 DC. Sin embargo, solo se obtuvo la fecha de su cosecha, no la de su depósito. La isla del Roble está compuesta por un sistema de túmulos glaciales y está surcada por cavidades calcáreas que conducen corrientes de agua, anhidrita, que podrían ser responsables de las constantes inundaciones del pozo. Esta piedra caliza se disuelve al contacto constante con el agua, formando cavidades subterráneas. Un lecho rocoso está a 130 a 150 pies de profundidad en el área del Pozo del Dinero. La leyenda de la isla de Roble ha atraído a numerosos buscadores de tesoros a lo largo de los años. En 1959, Robert Restal, junto con su hijo de 18 años y su compañera de trabajo y amiga Carl Grasser, firmaron un contrato con uno de los propietarios de la isla y comenzaron a trabajar en el sitio. Durante varios años, excavaron un pozo que alcanzó una profundidad de 27 pies. El 17 de agosto de 1965, mientras Robert Restal exploraba el pozo de manera individual, fue vencido por los gases de sulfuro de hidrógeno. Su hijo intentó socorrerlo, pero también perdió el conocimiento. Grasser y 2 trabajadores adicionales entraron al pozo en un intento por salvarles la vida, pero trágicamente, Restal, su hijo, Grasser y uno de los trabajadores fallecieron en el pozo. Este triste suceso es un recordatorio de que la búsqueda del tesoro no solo es una aventura emocionante, sino que también está llena de riesgos. Marty y Rick Lagina, hermanos, han dedicado gran parte de sus vidas en la búsqueda del enigma de la isla de Roble y el desentrañamiento de sus secretos ocultos, con la esperanza de encontrar un tesoro. A pesar de los años de arduo trabajo y poco progreso, su última expedición ha resultado en descubrimientos significativos en la isla de Roble, y según algunas fuentes, se ha abierto una oportunidad para desentrañar el tesoro escondido. Los hermanos han mantenido un interés constante en lo desconocido y lo misterioso desde su juventud. A la edad de 10 años, Rick realizó su primer hallazgo, y después de esta experiencia inicial en el campo de la búsqueda de tesoros, decidió seguir una carrera en este campo, preparándose, adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades con el objetivo de perseguir este interés. En el año 2006, los hermanos Lagina tomaron la decisión de dedicarse plenamente a la realización de su anhelo de búsqueda de tesoros. Tras una investigación exhaustiva sobre la leyenda de Oak Island y varias expediciones a la isla y su famoso pozo de dinero, adquirieron el 50% de Oak Island Tour, la compañía que poseía tierras en la isla y los derechos a cualquier tesoro encontrado
encontrado en ella, mientras que la otra mitad permanecía en manos del clan Blankensee. Según una tradición histórica, se cree que 7 personas deben perder la vida antes de que sea posible encontrar el tesoro escondido en la isla. Hasta la fecha, se han registrado 6 fallecimientos durante casi un siglo de búsqueda. A pesar de los hallazgos ocasionales de monedas o artefactos, hay quienes dudan de la existencia de un gran tesoro en la isla. Sin embargo, incluso entre los creyentes en la existencia del tesoro, se plantea la pregunta de si el precio de 7 vidas es demasiado alto para pagar por encontrarlo. Tras años de excavaciones, los hermanos Lagina lograron un hallazgo significativo, una moneda de cobre española. Se estima que data del siglo XVII. La localización de una moneda antigua española en el pozo de dinero es una revelación emocionante, ya que la presencia de una moneda suele indicar la existencia de más en el área circundante. Se plantea la posibilidad de un alijo de doblones españoles escondidos en la isla. Los hermanos Lagina y su equipo lograron el drenaje de un gran pozo, y en el proceso descubrieron varios artefactos antiguos. Encontraron lo que parecía ser una espada romana, lo cual, si se verifica su autenticidad, sugeriría que los romanos habían llegado a tierras de Estados Unidos hace miles de años, y que el tesoro de la isla de Roble podría ser mucho más antiguo y valioso de lo que se había considerado previamente. El investigador e historiador Zen Halpern, que es el autor del libro La misión templaria a Oak Island y más allá, basado en un manuscrito del siglo XII. En su obra, Halpern expone su teoría sobre la llegada de los templarios en el siglo XII a la isla de Roble, y ofrece como evidencia una copia cuidadosamente elaborada de un mapa francés de 1647, que contenía las palabras escotilla, válvula y ancla escritas en él. Además, sugiere que la gran fortuna oculta en la pequeña isla canadiense podría haber tenido su origen en África. Los hermanos Lagina, Marty y Rick, reconocen la imposibilidad de completar su empresa por sí solos. Han contado con la colaboración de sus amigos Dan y David Blankensee y Craig Tester para alcanzar su objetivo. Han conformado un equipo valiente y experimentado, dotado de conocimientos y experiencia para llevar las investigaciones a un nuevo nivel. Y después de casi 2 siglos de excavaciones, parece ser que los hermanos Lagina y su equipo son los que han logrado los mayores avances en comparación con los buscadores de tesoros y exploradores que les precedieron. Un individuo que ha aportado un gran valor a la empresa de los hermanos Lagina en su búsqueda del tesoro de Oak Island es Gary Dratten, experto en detección de metales y autor de varios libros sobre búsqueda de tesoros. Dratten es un especialista en la búsqueda de tesoros, con una gran experiencia en la detección de metales, y su aporte ha sido fundamental para el trabajo de los hermanos Lagina. Dan Blankensee posee la experiencia y tradición necesaria para desentrañar el enigma de Oak Island. Ha dedicado medio siglo a la perforación, excavación y descubrimiento de los secretos de la isla. Ha transmitido sus habilidades y conocimientos a su hijo, David. A pesar de haber sufrido un accidente grave hace aproximadamente 3 décadas, sigue siendo saludable y tan comprometido con la búsqueda como siempre. La búsqueda del tesoro se ha convertido en una obsesión para algunos individuos. Uno de ellos es David Blankensee, hijo del cazador de tesoros de renombre Dan Blankensee y residente de Oak Island. Aún reside en la isla y colabora con otros, como los hermanos Lagina, en sus investigaciones. Se trasladó a Oak Island desde su hogar en Florida hace unos 50 años y desde entonces ha mantenido su compromiso con la búsqueda. Marty y Rick han utilizado mejoras tecnológicas y herramientas de última generación, lo cual ha ayudado a establecer que los primeros excavadores habían construido un revestimiento de madera en el foso del pozo. Los hermanos sostienen que dicha estructura fue construida alrededor de 1805 por las personas que originalmente descubrieron el pozo de dinero e intentaron excavarlo con el objetivo de extraer el tesoro. Uno de los hallazgos más relevantes del grupo fue un pequeño fragmento de material que se estimaba podría ser una pieza de un libro o una carpeta. Sin embargo, su significado en relación al tesoro que se cree está oculto bajo el suelo lodoso de la isla, y el contenido de cualquier manuscrito al que pertenecía permanece desconocido. A pesar de ello, Rick consideraba que dicho hallazgo era un elemento esencial del enigma de la isla de Roble. Poco después de haber descubierto el encuadernado, el equipo también halló un fragmento de pergamino elaborado con piel de animal, con marcas que sugerían ser el texto de un manuscrito medieval. Los hermanos sostienen que esta pieza de pergamino podría estar relacionada de alguna forma con una serie de correspondencias entre Frederick Blair y William Shepell que se iniciaron en algún momento alrededor del año 1897. Después de continuar con las excavaciones y el uso de los mapas generados por satélite, los investigadores de tesoros se dieron cuenta de que el pozo del dinero era significativamente más profundo de lo que se había estimado originalmente, con el objetivo de drenar el agua una vez más, pero al hacerlo, notaron algo realmente inusual. El agua ingresaba continuamente al pozo mientras intentaban drenarlo. Con la ayuda de expertos y utilizando varias técnicas de tecnología avanzada, los hermanos descubrieron que el agua provenía de la playa cercana. Uno de los hallazgos más notables realizados por Marty y Rick fue el de un hueso humano que resultó pertenecer a una persona de ascendencia del Medio Oriente. El cómo y por qué una persona del Medio Oriente podría haber llegado a la isla, y mucho menos haber sido enterrada allí, fue una pregunta que los
los hermanos se encontraron extremadamente difícil de resolver. El hallazgo generó más interrogantes que respuestas. Marty expresó su entusiasmo por el descubrimiento y, en consecuencia, planteó una posible relación con los caballeros templarios. Marty está absolutamente convencido de que sus hallazgos recientes son significativos y de que han demostrado que algo importante y extraordinario había ocurrido en la isla hace muchos años. Él dijo: la evidencia sugiere que algo bastante extraño ocurrió en esta isla antes de 1795, algo sucedió aquí antes de 1795 y aparentemente mucho antes, al menos 100 años. Rick, Marty y Gary descubrieron una cruz de plomo con un agujero cuadrado en la parte superior. Se determinó que esta cruz data de los años entre 1200 y 1600, lo que indica que tiene un origen medieval, es decir, anterior a la llegada de Cristóbal Colón a América. La pregunta es cómo una cruz medieval se encontró en América precolombina y quiénes eran las personas que la llevaron allí. Los caballeros templarios han sido relacionados con Oak Island debido a la suposición de que tenían el propósito y la capacidad de ocultar tesoros en el pozo de dinero en esta isla misteriosa. La Orden de los Caballeros Templarios era una organización cristiana católica, multinacional y extensa, fundada por el Papa en 1119. Con representantes en toda Europa y Oriente Medio, los templarios tenían un poder financiero y influencia política significativos, pero también eran conocidos por ser misteriosos y tener tendencia a los rituales y prácticas secretas. A pesar de la suposición de que la cruz está vinculada a los caballeros templarios, la historiadora Sine Halpern tiene otras creencias sobre su origen. La cruz podría no ser realmente una cruz y podría estar representando a la diosa fenicia Tanit. Sine Halpern afirma que los templarios pueden haber adorado en secreto a Tanit, una afirmación similar a otras afirmaciones que señalan que los templarios eran adoradores de demonios ocultos. Otra teoría sobre estas cruces míticas conduce a una visión más materialista. El grupo propuso la hipótesis de que numerosas piezas de plomo, como las cruces, se habrían utilizado para contrabandear oro. Debido a que el oro y el plomo son metales relativamente pesados, es posible contrabandear oro precioso encerrado en plomo simple y barato, sin temor a que lo descubran piratas, ladrones y otros tipos desagradables. Quizás el descubrimiento más significativo que los hermanos Lagina han hecho fue el valioso granate de rodolita. Su creencia es que esta piedra puede tener entre 400 y 500 años de antigüedad. Las piedras de rodolita tienen un hermoso tono púrpura frambuesa. Lo interesante de esta gema, sin embargo, es que se encuentra más comúnmente en África. Y mientras existen otros depósitos en todo el mundo, como Noruega, Sri Lanka, India y América del Norte, los granates de rodolita datados como el que encontraron los hermanos cazadores de tesoros probablemente se han extraído en África. Gary Dratten pensó que esta piedra de rodolita podía tener 500 años, y quizás estar vinculada a la leyenda de las gemas de María Antonieta. Del mismo modo, tales piedras han sido utilizadas tanto por egipcios como por romanos en ceremonias religiosas. En 1995, una expedición de 2 semanas, patrocinada por el empresario David Mugar de Boston, fue liderada por la Goodsole Oceanographic Institution, la única de carácter científico. Los científicos concluyeron que la inundación se debía a la interacción natural entre manantiales de agua dulce y las presiones de las mareas en el subsuelo, rechazando la idea de los túneles subterráneos. Los científicos que estudiaron los vídeos tomados en 1971 no llegaron a una conclusión definitiva. Los hermanos Lagina sostienen que Francis Drake poseía el conocimiento, las habilidades y el equipo de ingeniería especial necesario para construir el pozo de dinero. Su dominio en la minería costera sugiere que podría haber utilizado un equipo capaz de cavar bajo el lecho marino. Además, considerando su historial como pirata notorio, Drake habría tenido una razón lógica para esconder un tesoro en un lugar inaccesible. Es posible que, a lo largo de los años, acumuló vastas cantidades de botín, y aunque parte de ello fue entregado a la tesorería real, no es irrazonable pensar que ocultó un tesoro personal. Doug Crowell, uno de los colaboradores de los hermanos Lagina, descubrió 6 páginas de registros de barcos. En uno de estos registros, se encontró el siguiente texto: se acordó excavar un hoyo profundo y enterrar el tesoro de manera segura, y el hoyo debe tener una entrada secreta por medio de un túnel desde la costa. Al leer esta información, los hermanos Lagina se interesaron en la posibilidad de que el túnel que mantiene el pozo inundado sea el mismo túnel mencionado en estos registros marítimos. La tarea de excavar continuamente y, a menudo, no encontrar nada, puede ser desafiante y desalentadora. Sin embargo, los hermanos Lagina ocasionalmente toman un momento para revisar los tesoros que ya han encontrado con su tripulación, con el fin de recordar el motivo por el cual deben continuar con su trabajo. Siempre hay una razón para celebrar, especialmente cuando el esfuerzo y el trabajo duro finalmente dan sus frutos. En esta fotografía, los hermanos Lagina y su dedicado equipo revisan con orgullo sus recientes descubrimientos. Basados en sus descubrimientos recientes, Rick y Marty Lagina saben y creen que están más cerca que nunca de encontrar el tesoro escondido de la isla de Roble. Matty Black dijo: es como si un pararrayos se hubiera disparado y siguieran haciendo todo tipo de descubrimientos. Esto es todo lo que sabemos actualmente sobre la isla de Roble.
Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, por favor considera suscribirte. Hasta la próxima.